Hola, bienvenido. Mi nombre es Javier Rodríguez, soy evangelista de Soyo en español y en esta ocasión vamos a ver un tutorial en el que crearemos una aplicación web. Las ventajas de las aplicaciones web frente a las aplicaciones de escritorio, las aplicaciones nativas para ellos, son bastante obvias. La primera de ellas es que en el despliegue se realiza sobre un servidor, lo que significa, por un lado, que posteriormente, cuando queramos corregir fallos o bien añadir nuevas características, solo tenemos que reemplazar, sustituir el desplegable en el servidor y todos los usuarios tendrán acceso a la última versión disponible y podrán aprovechar dichas mejoras. Y la segunda de las características más destacables es precisamente que podrá acceder a nuestra aplicación web cualquier tipo de usuario, desde cualquier dispositivo que disponga de un navegador web. Esto abre las puertas no solo a clientes de ordenadores de escritorio, sino también accesos desde teléfonos móviles inteligentes, tabletas y en definitiva cualquier otro equipo como televisiones, por ejemplo, también televisiones inteligentes que incorporen un navegador y soporten las capacidades de ejecución de las aplicaciones web. Entonces, bueno, vamos a crear una aplicación en este caso que será una encuesta web y que precisamente tendrá como principal utilidad el que vosotros mismos, el que tú mismo me digas de qué quieres que verse el próximo tutorial de Soyo. La particularidad que tiene esta aplicación web es que solo admitirá una respuesta desde una misma dirección IP de origen. Entonces vamos a empezar. El primero es definir el nombre del proyecto. Y a continuación lo primero que puedes ver en una aplicación web, a diferencia de las aplicaciones de escritorio, es que en la columna de la izquierda, donde quedan reflejados los componentes iniciales, aparte del objeto de aplicación y web page que sustituye a las ventanas típicas de las aplicaciones de escritorio, también contamos con un nuevo objeto de tipo sesión y es el que nos permite controlar cada una de las sesiones, es decir, clientes que estén accediendo simultáneamente a nuestra aplicación web. Lo primero que vamos a hacer precisamente en el objeto de aplicación es acudir al panel de inspector y modificar los mensajes que por omisión aparecerán cuando se esté ejecutando la aplicación web y también cuando la aplicación web esté en modo offline. La primera de ellas, bueno, pues ejecutando. Y en el segundo caso, esta aplicación está temporalmente en modo offline. Por favor, inténtalo más tarde. También podríamos ajustar otros parámetros como el propio icono, pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento. Lo que sí va a tener nuestra aplicación web son el equivalente a 3 páginas. La primera de ellas es la página principal, es donde se presentará la encuesta propiamente dicha. La segunda página será la página en la que agradezcamos al usuario el que haya participado en nuestra encuesta. Y la tercera página es la página de error a la que dirigiremos al usuario en el caso de que intente contestar la encuesta varias veces desde la misma IP de origen. Entonces, bueno, comenzando con esta, lo que haremos será cambiar el nombre que utilizaremos para referirnos a esta página desde nuestro código. Será encuesta. Esta es la página por omisión. Y añadiremos dos nuevas páginas. Una página de salida y una tercera página que será la de error y que será la que utilicemos para indicar al usuario que, bueno, que ha intentado contestar o acceder a la aplicación varias veces desde la misma IP de origen. En nuestro objeto de aplicación siempre podemos indicar cuál de ellas queremos utilizar como página por omisión. Vemos que por el momento aparecen las 3 que hemos creado. Obviamente queremos que la que aparezca por omisión sea la que contiene la encuesta. Es decir, esta de aquí. Ahora bien, si normalmente lo que haríamos a la hora de diseñar nuestras páginas web, y que podemos hacer naturalmente, es arrastrar los diferentes controles directamente sobre la página, tales como etiquetas, campos de texto, botones, etcétera, lo que haremos en este caso será incluir el diseño propiamente dicho dentro de un contenedor. Esto nos permitirá
que el diseño de la interfaz de usuario aparezca centrado sobre la página en todo momento, independientemente de que luego el usuario modifique el tamaño de la página. Para ello, añadimos un nuevo container control y será sobre este container control sobre el que realicemos el diseño. Lo primero que vamos a hacer es insertar una etiqueta en el que presentemos, bueno, pues esto es encuesta de tutoriales Soyo. A continuación, un grupo de opciones. Y en este caso, si accedemos al panel del inspector, vemos que podremos indicar cuántas opciones queremos que presente. Elegiremos un total de 5. Y para variar o para modificar las etiquetas asociadas con cada una de las opciones, hemos de hacer clic sobre el botón de edición, lo que nos llevará directamente en el panel de inspector a la capacidad de modificar el texto. La primera de ellas será iOS, la segunda desktop, la tercera será web, cuarta SQLite, por ejemplo, y la quinta, bueno, pues MySQL. Continuamos con los elementos de librería y vamos a ofrecer también la posibilidad de que el usuario pues añada cualquier otro tipo de comentario que desee. Para ello añadimos una etiqueta junto con un objeto de texto multilínea. Y por último, el botón que será el encargado de enviar el cuestionario propiamente dicho. Ahora bien, mientras que en las aplicaciones de escritorio sabemos que contamos con una serie de propiedades que son las que nos permiten añadir características como por ejemplo el estilo de los textos, el tamaño, color, etc. Esto en el caso de las aplicaciones web se resuelve mediante la creación de estilos. Sería el equivalente a la creación de estilos CSS en las aplicaciones web convencionales. Para ello, en la librería disponemos del objeto style. Simplemente tenemos que arrastrar o añadir un nuevo objeto style a la columna de elementos. Y es importante que también utilicemos como nombre un identificador que nos permita saber en cada caso qué es lo que hace cada estilo. En este caso es el encabezado. Y en el editor de los estilos vemos que bueno, disponemos de todas las propiedades que podemos añadir sobre los objetos de interfaz de usuario de una aplicación web. En este caso vamos a limitarnos a elegir como estilo de fuente negrita, alineamiento que sea centrado y el tamaño del texto que sea el 140%. Con el estilo creado ya podemos dirigirnos, por ejemplo, a la encuesta, la etiqueta de la parte superior, lo asociamos y vemos que cambia automáticamente, aplica el estilo que hemos definido. Ajustamos el tamaño de la etiqueta y vemos que en todo momento, bueno, pues queda aplicado el estilo. Vamos a crear también un nuevo estilo para comentarios adicionales. En este caso, volvemos a repetir la operación, arrastramos el objeto de estilo sobre la ventana y lo llamaremos destacado. El estilo destacado presentará como estilo también negrita. En este caso añadiremos borde en la parte superior que sea de puntos y que tenga un color de gris oscuro. Aparte de un padding adicional sobre el propio texto, la parte superior de 15 puntos, 15 píxeles. Volvemos de nuevo al container control y cuando lo aplicamos sobre la etiqueta, obviamente tendremos que reajustar los elementos para que quede correctamente desde el punto de vista visual. Y ya tenemos creada nuestra interfaz de usuario. Entonces, esto, como hemos dicho, lo hemos aplicado sobre un container control, de forma que solo tenemos que ir a nuestra página web de encuesta, arrastramos el container control sobre ella, vemos que aparecen las guías de alineación en el momento que está centrado,
Desbloquearemos el elemento sobre cualquiera de los bordes de la página y de esta forma conseguimos que si el usuario modifica el tamaño de la página una vez ya en tiempo de ejecución, nuestro diseño siempre permanecerá centrado. Esto es algo que podemos comprobar. En este punto vemos que si modificamos el tamaño de la página, nuestro diseño siempre permanecerá centrado sobre ella. Una vez que hemos resuelto el tema del diseño, tenemos que encargarnos de crear el modelo de persistencia propiamente dicho. La persistencia, en este caso, utilizaremos una base de datos SQLite. Para ello me voy a servir de la ayuda de Navicat SQLite, creando una nueva conexión, es decir, un nuevo archivo en mi disco duro, al que llamaré modelo encuesta, que sea de tipo SQLite 3 y que guardaré en el escritorio como encuesta. Modelo encuesta. Una vez guardado, tenemos aquí es este modelo encuesta. Como vemos, no dispone de ninguna tabla. Lo primero que tenemos que hacer, por tanto, será crear una nueva tabla. En esta tabla vamos a introducir una columna que sea el ID, tipo entero, clave, autoincremental. Una segunda columna será la que encargada de guardar la IP de origen, de tipo texto, no nulo. Una tercera columna que será la encargada de guardar el resultado seleccionado, que será de tipo entero, no nulo. Y por último, una última columna que será la encargada de guardar el comentario, será de tipo texto y puede ser nulo. Guardamos la tabla. Y aquí la tenemos. Entonces, desde nuestra aplicación web tenemos que crear una asociación con dicho archivo. Para ello, en el objeto de sesión, creamos una propiedad. La llamaremos a dicha propiedad como BBDD, indicativo de base de datos, y por supuesto será de tipo SQLite Database. Este objeto será el encargado de guardar una referencia y establecer la conexión con el archivo de base de datos SQLite propiamente dicho. Y esta acción será la que llevamos a cabo precisamente dentro de la propia sesión en el evento Open. Añadimos por tanto un nuevo evento, el evento Open, e introduciremos el código encargado de realizar todo este proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer la relación de la base de datos con el archivo de base de datos SQLite propiamente dicho, y también será dentro del evento Open del objeto sesión donde comprobaremos que la IP de origen no ha accedido ya previamente a nuestra aplicación de encuesta. Recordemos que uno de los requerimientos de esta aplicación es que un usuario solo puede contestar una vez a la encuesta utilizando la misma IP de origen. Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que nuestra propiedad de base de datos sea un objeto válido. Para ello, bueno, pues si base de datos aún está anil, es igual a nuevo SQLite Database. Creamos un nuevo objeto. Y a continuación tenemos que encargarnos de establecer el enlace hacia el archivo de base de datos en nuestro escritorio. Esto presenta una particularidad y es que la aplicación puede estar ejecutándose en modo de depuración, es decir, podemos estar ejecutándola desde el ID de Soyo, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, pero en el momento de despliegue la ruta que apunta hacia el archivo de base de datos SQLite cambiará por completo. Y de hecho estará contenida el archivo de base de datos dentro del paquete de la aplicación. ¿Cómo sabemos que estará ahí? Bueno, pues porque una de las particularidades del ID de Soyo es que nos permite añadir pasos de compilación, y uno de esos pasos de compilación es la copia de archivos, donde podemos indicar no solo qué archivo queremos copiar, sino también hacia dónde queremos copiarlo. En este caso, indicaremos que cuando se compile la aplicación para el despliegue, coja el archivo de base de datos SQLite que hemos creado y lo incorpore dentro del paquete de la aplicación para que cuando se produzca el despliegue sobre
sobre Soyo Cloud, que es lo que utilizaremos en este caso, vaya incluida en nuestra base de datos. Esto lo vamos a ver utilizando la capacidad de los condicionales del compilador. Es decir, si estamos en modo de depuración, primero declaramos una variable f, por ejemplo, que sea de tipo folderItem. Entonces apuntaremos nuestra variable de folderItem hacia el archivo de base de datos que sabemos que reside en el escritorio. Entonces f es igual special folder, desktop folder, child, y hemos llamado modelo encuesta .sqlite. Si no estamos en modo de depuración, entonces estamos en modo de despliegue, lo que significa que nuestro objeto de tipo folderItem debería de apuntar, en este caso, al ejecutable file, es decir, el archivo que se está ejecutando. Subimos un nivel y dentro de ahí el mismo archivo. ¿Cómo sabemos que el archivo estará aquí? Bueno, pues como te decía anteriormente, una de las virtudes es que podemos añadir un paso de compilación, y es lo que vamos a hacer ahora mismo. En este caso vemos que tenemos seleccionada la opción de despliegue en Soyo Cloud, y vamos a añadir en este caso un nuevo paso de compilación consistente en copiar archivos. Vamos a darle una etiqueta, un nombre, y lo aplicaremos este paso solo a la operación de release, no de depuración. En este caso indicaremos que de todos los destinos posibles sea la carpeta padre de la aplicación. Simplemente tenemos que arrastrar el archivo y listo. Con esto nos aseguramos que cuando hagamos el despliegue posteriormente, el archivo de base de datos acompañará a nuestro paquete, al paquete de la aplicación, y podremos utilizarlo entonces, que es algo que estamos haciendo desde aquí. Estamos asignando a la variable f declarada como folderItem la ruta donde puede encontrar, a la que debe de apuntar el archivo de base de datos. Ya sea en un caso u otro, si estamos en modo de depuración, entonces la variable f apuntará a nuestro escritorio, la base de datos. Si es en despliegue, apuntará donde realmente se encuentra la base de datos. El siguiente paso es tenemos que asignar a nuestro objeto de base de datos el archivo de base de datos propiamente dicho, algo que hacemos con database file igual a f. Y el último paso es conectar la base de datos, es decir, nuestro objeto de base de datos ya sabe cuál es el archivo donde está contenida la base de datos SQLite propiamente dicho, y ahora tenemos que conectar. En este caso podemos obtener dos valores fruto de la acción, una que sea un resultado booleano true, con lo cual nos indicará que se ha realizado correctamente, o bien un valor booleano false, que nos indicará que ha habido algún problema durante el intento de conexión. Si el valor ha sido true, procederemos, y si ha sido false, mostraremos un mensaje en el que indicaremos que, que ha existido algún tipo de problema. Y base de datos connect es igual a true, then else and if. Si se ha producido un problema, mostraremos un mensaje de error. Y si hemos logrado conectar con la base de datos, ¿cuál es el próximo paso que hemos de realizar? Bien, aquí es donde comprobaremos si en la base de datos ya existe una dirección de IP idéntica a aquella que estamos utilizando en este momento para acceder a nuestra aplicación web, en cuyo caso dirigiremos al usuario a la página de error. Esto es algo que podemos hacer, bueno, pues declarando una variable de tipo recordSet, y cuyo resultado será el cursor de ejecutar sobre la base de datos la instrucción o el comando SQL de selección, que será el siguiente. Select todo from resultados where IP es igual más, y en este caso sabemos que el objeto sesión, una de las propiedades que tiene es precisamente
la dirección remota y en la que se nos indica que se nos devuelve como string. Con lo cual con esto ya ejecutaríamos un select sobre la tabla de resultados donde queremos saber si hay algún registro cuya IP se corresponda con la IP que estamos utilizando para acceder a la aplicación. Comprobamos que nuestra variable no está nil y además que tiene algún registro en ella. Si es así, significará que ya se ha accedido previamente desde la misma dirección IP de origen, de modo que enviaremos al usuario hacia la página de error. Y con esto ya estaría terminada la parte inicial. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos creado un objeto de base de datos válido, tanto si estamos utilizando nuestra aplicación en modo de depuración o modo de despliegue, nos aseguramos que nuestra variable f de tipo folderItem está apuntando al archivo de base de datos propiamente dicho. Estamos vinculando a nuestro objeto de base de datos SQLite el archivo que realmente contiene la base de datos, conectamos la base de datos, realizamos una consulta y nos aseguramos de que el cliente que está accediendo en ese preciso momento a la aplicación web no haya accedido previamente. En el caso de que sea así, le enviaremos hacia la página de error. Vamos a ejecutar el programa en modo de traza y lo vamos viendo paso a paso. Vemos que entramos en el código correspondiente al evento open de la sesión. Obviamente es la primera vez que se ejecuta la aplicación, con lo cual la propiedad de base de datos está nil y se crea un nuevo objeto de tipo SQLite Database que se asocia con dicha propiedad. A continuación declaramos la variable f de tipo folderItem. Ha detectado que se está ejecutando la aplicación en modo de depuración, con lo cual está cogiendo el folderItem esta ruta. Vemos que por el momento todavía está f con valor nil, puesto que no tiene ningún folderItem válido. Y una vez que se le ha asignado el folderItem, vemos que el folderItem ya tiene la ruta que esperamos. Seguimos con la ejecución y en este caso estamos accediendo o estamos asignando, mejor dicho, a la propiedad database file del objeto base de datos el folderItem. Conecta la base de datos, no se ha producido ningún error, con lo cual se ejecuta la consulta, obtenemos un record set. Como en este caso la base de datos está recién creada, totalmente limpia, rs, que es la variable de record set, tendrá un valor de nil. Con lo cual en esta comparación sabemos que todo es correcto y se continúa la ejecución del programa que nos llevará evidentemente a la presentación de nuestra encuesta. Bien, el siguiente paso no es otro sino permitir al usuario que una vez que seleccione la opción que desee y añada el comentario, que es opcional, bueno, pues al pulsar sobre el botón de enviar, efectivamente se guarda el registro sobre la base de datos propiamente dicha. Y esto es algo que vamos a hacer a continuación. Para ello, en nuestro container control, que es donde están todos los elementos, vamos a seleccionar el botón enviar y vamos a añadir un nuevo evento que es el evento action. Y esto significa que una vez que se produzca este evento se ejecutará el código asociado. Cuando añadimos el evento, saltamos al editor de código y aquí vamos a hacerlo de forma muy sencilla. Ten en cuenta que las cosas tal y como las estamos viendo aquí no siempre son la forma óptima de hacerlo, pero nos facilita mucho las formas de ir viendo cada uno de los pasos y también se reduce considerablemente, bueno, pues también la duración de este tutorial. Vamos a comenzar declarando cada una de las variables que contendrán los parámetros que nos interesan a la hora de insertar un nuevo registro. El primero de ellos no es otro sino la opción que ha elegido el usuario. Es string igual a radio group 1 selected
cell. Esto nos devuelve un pair que es left string value. El segundo parámetro que nos interesa es el del comentario y que se corresponde con text area 1 text, la propiedad de texto, y el tercero es la IP de origen y que también es de tipo string. Con lo cual, bueno, pues el objeto sesión ya sabemos que tiene una propiedad que es remote address. Ahora bien, cuando estamos trabajando con aplicaciones de despliegue web, lo que nos interesa es que todas las interacciones con base de datos se realicen a través de lo que son los prepare statements. Esto es una característica en la que de lo que se trata es de evitar el máximo posible los ataques de inyección de tipo SQL. Entonces esto en realidad es bastante más sencillo de lo que parece. Si normalmente nosotros, por ejemplo, a la hora de hacer un insert sobre la base de datos utilizaríamos algo del estilo, bueno, pues session, base de datos, SQL, execute, y aquí introduciríamos la sentencia SQL tal como insert into resultados, indicando pues los campos que son IP, resultado comentario, values, y ya tendríamos que añadir, bueno, pues todo lo que son la ristra de textos asociados con cada uno de estas columnas. A la hora de trabajar con los prepare statements, la cosa cambia un poquitín. Declaramos una variable que es de tipo SQLite prepare statement y simplemente tenemos que decirle, bueno, pues a la sesión objeto de base de datos prepare, y en prepare tenemos que indicarle cuál es la instrucción que vamos a ejecutar. En este caso será efectivamente insert into resultados values IP resultado y comentario. Perdón, esto aquí values, y aquí lo único que cambia es que por cada una de las opciones asociada con la columna introduciremos un interrogante. Es decir, por cada una de las columnas de la tabla de base de datos, en vez de introducir o asignar el valor propiamente dicho, simplemente nos limitamos a introducir un interrogante. Voy a comprobar que efectivamente las columnas se llaman así en la base de datos. Vamos a ver. Respuestas, y en respuestas tenemos IP resultado comentario, IP resultado y comentario. Perfecto. Entonces seguimos. El siguiente paso a la hora de trabajar con los prepare statements es indicar cada una de las columnas de qué tipo va a ser, y esto lo utilizamos mediante los índices. Entonces el bind type le decimos que el primer elemento, que tendrá el valor de 0 puesto que es índice basado en 0, será de tipo SQLite prepare statement. La primera es IP, será texto. La segunda, repetimos la operación, bin type 1 SQLite prepare statement, SQLite será el resultado que tenemos definido en la tabla como tipo entero, entonces en este caso será integer. Y la tercera, bin type, repetimos, será de tipo también texto, prepare statement SQLite text. Y el tercer paso será, una vez que hemos identificado el tipo de cada una de las columnas, pues asignar las variables que han de tratarse. Y es con bind.
lo mismo, basado en índices, el primero de ellos 0, que se corresponde con el primero de los parámetros, y ya pasamos cada una de las variables. Entonces el 0, que sería IP, pues la variable IP. El segundo, que sería el correspondiente al resultado, pues nuestra variable selección. Y el tercero, que sería de tipo texto correspondiente con comentario, nuestra variable comentario. Y ya solo quedaría ejecutar lo que es la instrucción, y para ello decimos SQL execute. Listo. A continuación comprobamos si ha habido algún tipo de error. If session error code es igual a 0, todo va bien. Y si no, es que se ha producido algún error. Si no se ha producido ningún error, enviaremos al usuario hacia la página de salida. Con lo cual, salida, show. Vamos a diseñar nuestra página de salida, que será simplemente, bueno, pues una etiqueta. En este caso vamos a añadir también contenedor para que aparezca centrado. Gracias por participar. Y le aplicaremos el estilo que ya habíamos creado de encabezado. Lo centramos de forma que en salida simplemente tenemos que arrastrar el container control, lo centramos sobre la página y así nos aseguramos que, independientemente del tamaño que tenga y la posición que ocupe sobre el navegador, siempre va a estar centrado. Y esto es todo lo que tenemos que hacer. Vamos a ejecutar a ver si se nos olvida alguna cosilla, que es lo que siempre suele ocurrir. Bueno, elegimos aplicación web, comentarios. Esta es una prueba. Ah, sí, se nos ha olvidado alguna cosa. Enviamos. Error en la operación de inserción. Bien. Ha habido algún problema entonces. Vamos a ver. Aquí tendríamos que sesión commit. Teníamos un error aquí y esto nos pasa por no mirar bien el nombre que habíamos puesto a la tabla, que es respuestas no resultados. Con lo cual probablemente aquí ocurre lo mismo. Volvemos otra vez donde estamos, en la acción. Ejecutamos la aplicación. Y ya vemos que gracias por participar, no ha habido ningún problema. Si vamos a nuestra base de datos, refrescamos, vemos que está aquí incluido la IP de origen, el resultado que hemos elegido y también el comentario añadido. ¿Qué ocurre si ahora mismo intentamos volver a ejecutar nuestra aplicación? Pues que nos lo permite. Extrañamente, lo que significa que hay algo que está mal en la comprobación inicial. Vamos a solucionarlo. Select from respuestas where IP. Aquí teníamos un pequeño error y siempre suele ocurrir cuando se nos olvida que esto es texto, con lo cual a la hora de comparar tenemos que incluirlo entre cadenas. Listo. Ahora si intentamos volver a ejecutar nuestra aplicación, veremos
Ajá. Veremos que nos envía la página de error, dado que ya hemos accedido desde esta misma dirección IP. Vamos a diseñar la página de error, por cierto, y para ello utilizaremos lo mismo, un contenedor, dentro del contenedor una etiqueta, y en este caso indicaremos, bueno, pues un mensajito: solo se puede participar una vez desde la misma dirección IP de origen. Ampliamos. Y en el inspector vamos a añadirle encabezado. Bueno, en vez de encabezado, destacado para que ocupe menos. Dirección IP de origen. Ahí lo tenemos. Vamos a nuestra página de error. Y añadimos este container. Centrado. Eliminamos los anclajes, algo que creo que no hemos hecho aquí, por cierto, para que siga centrado. Vemos que aquí tenemos que ampliar un poquito más esto para que no aparezcan los scrollers. Ajá. Listo. Ampliamos por aquí y listo. Entonces ahora si accedemos de nuevo a la aplicación, veremos que salta la página, se nos da el mensaje de error. ¿Y cuál sería la única forma de volver a repetir la encuesta? Bueno, pues en este caso, como estamos en modo de depuración, tan sencillo como ir aquí, borrar el registro, aceptar, volvemos a cargar la página, hacer la comprobación, ve que no estamos en ella, elegimos nuestra opción y van las aplicaciones nativas para iOS con Soyo. Enviamos. Gracias por participar, y si vuelvo a cargar la página estaríamos frente al mismo problema otra vez. Esto nos indica que la aplicación web está funcionando correctamente. De forma que, bueno, parece que ya ha llegado el momento del despliegue final de nuestra sencilla aplicación. Hemos dicho al principio que vamos a utilizar como forma de despliegue la característica, la capacidad Soyo Cloud de Soyo. Son los servidores de la compañía, donde te aseguras no solo de un despliegue fácil, sencillo, sin traumas y con toda la potencia que necesitan tus aplicaciones, sino que también te estás asegurando la máxima garantía a la hora de que la ejecución de tus aplicaciones sean seguras. Nosotros nos encargamos del resto, tanto de las actualizaciones del servidor como de poner todas las barreras necesarias para evitar que tus aplicaciones se caigan ante intentos de acceso, vamos a decirlo, fraudulentos, ¿no? Entonces, en este caso, elegimos el servidor sobre el que queremos publicar la aplicación, y tan sencillo como dar la opción de despliegue, confirmamos que queremos desplegar la aplicación web. El IDE hace todo lo necesario para preparar, compilar y enviar los archivos necesarios hacia el servidor de destino, y una vez que finalice la operación se nos abrirá nuevamente el navegador. En este caso se trata de un servidor de pruebas, y veremos que la aplicación efectivamente se está ejecutando, y en este caso, bueno, pues en el que está operando desde Chicago, en Estados Unidos. Simplemente para que veas que en todo momento de lo que se trata es de una aplicación que hemos creado con el IDE de Soyo, que estamos desplegando en vivo en un servidor web, y de hecho lo que yo espero es que una vez que esté desplegada añadiré la IP y el nombre de la aplicación, el URL en definitiva al que tienes que acceder, y espero que tú mismo accedas para votar tu opción preferida del próximo tutorial. Y en base a esos votos, a los votos recogidos, pues será los que prepare el próximo tutorial que podéis ver a través de este canal. Entonces no solo hemos visto
en tiempo real, pues incluyendo todos los errores que siempre se suelen producir por el camino y más aún cuando tienes que contar las cosas además de hacerlas. No solo hemos visto cómo crear una aplicación web, además una aplicación web que está tirando de una base de datos SQLite y cómo tienes que incluirla en el paquete de despliegue para poder trabajar posteriormente desde ella utilizando, como hemos podido ver, las directivas del compilador, sino que además, bueno, pues nos va a dar la utilidad añadida de que seas tú mismo quien la utilice, quien pueda utilizarla para indicar sobre qué quieres que verse el próximo tutorial de Soyo. Y si alguna de las opciones no están contempladas, pues ahí tienes el campo de texto, de comentarios, donde puedes indicarlo. Aquí vemos, en definitiva, ya la aplicación que está alojada en el servidor de Chicago. Ves que la IP ya no es una IP privada del tipo 127, sino que es una IP completamente pública. Seleccionamos la opción que nos gustaría para el próximo tutorial y por supuesto este tutorial ha sido fantástico. Espero más sobre el tema. ¿Qué voy a decir yo, verdad? Enviamos y efectivamente nos agradece que hayamos participado. Ahora mismo no podríamos ver la base de datos, pero si intentamos cargar nuevamente la aplicación, vemos que funciona correctamente, dado que nos detecta la IP de origen y nos da el mensaje que estaba establecido de que solo se puede participar una vez utilizando la misma dirección IP de origen. Así que bueno, esto es todo. Espero que participes, no solo que hayas creado la aplicación web conmigo, sino que también participes en la que ahora mismo está de forma pública en este URL y que de esta forma me indiques sobre qué quieres que verse el próximo tutorial. Muchas gracias.